Antes de adentrarnos a esta increíble historia de brujería y venganza, permíteme recordarte que cuando a una madre le lastiman a sus hijos, no se quedan tan tranquilas y de brazos cruzados. Hay muchas que llegan a los límites para asegurarse de que se haga justicia sin importar las consecuencias. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Hace años vivíamos en una pequeña ciudad, mi hija María José y yo. Soy madre soltera y trabajaba muy duro para mantenernos de manera digna. Ella siempre fue mi prioridad, incluso hasta antes de nacer, ya que mi novio me pidió que no la trajera al mundo, pero yo no cedí ante su petición. Y no solo a él, sino también de mis padres. Ellos me pidieron exactamente lo mismo. Pero yo defendía a capa y espada la vida de mi pequeña, y eso hizo que me sacaran de mi casa y no tener contacto con mi familia durante muchos años. Mi nombre es Juliana y esta es nuestra historia. Cuando mi hija entró a estudiar la preparatoria, lo hizo en un colegio de gobierno. Era muy difícil encontrar un lugar ahí, porque a pesar de ser escuela pública, tenía muy buenos profesores y ser parte del estudiantado era algo codiciado. Pero con las buenas calificaciones de mi hija y lo bien que le fue en el examen de admisión, entró sin ningún problema. En el tercer año conoció a un chico de nombre Gerardo. No era tan estudioso, pero por las conexiones de sus padres, consiguió un lugar en la preparatoria. Cuando mi hija me lo presentó, se me hizo un chico con valores y moral. Se veía retraído y hasta te daba cariño al ver el comportamiento tan bueno y caritativo que demostraba. Así que cuando salía con María José, pensaba que él la iba a cuidar y que no le haría nada malo. Estuvieron saliendo cerca de 3 meses cuando por fin los dejé salir solos, es decir, sin chaperón o acompañante, porque siempre que salían buscaba que no estuvieran solos. Pero con su buen comportamiento, me convenció de que era un buen chico. Él venía muy seguido a la casa y lo empecé a querer como un hijo, como al hijo que nunca tuve. Cuando María José cumplió 18 años de edad, me pidió salir con un grupo de amigas y amigos, incluido su novio. Iban a ir a un antro de la ciudad. Le dije que le daría permiso solo porque era su cumpleaños, pero que a más tardar a las 2 de la madrugada estuviera en casa. Su novio, muy formal, me dijo que a esa hora la traería. Cuando dieron las 2 en punto, yo estaba parada en la ventana que daba a la calle, esperando que llegaran. Sin embargo, no llegaron. Pasaron los minutos y no llegaban hasta que a las 3:30 de la madrugada se estacionó el auto de Gerardo y vi que mi hija bajó, pero la noté rara. Yo conozco a María José y sé cuando algo no está bien con ella. Le abrí la puerta, pero la noté distinta, como apagada. Sus ojos, que antes brillaban con alegría, ahora reflejaban una tristeza profunda. Me preocupaba mucho que estuviera de esa manera, pero cuando le pregunté que qué estaba pasando, ella solamente me dijo que estaba cansada y que hablaríamos al día siguiente. Pasaron los días y su comportamiento seguía de la misma manera. Entonces, una tarde, mientras preparaba una taza de café en la cocina, la vi pasar frente a mí. Estaba caminando a su habitación. La notaba distraída o evitando mi mirada, así que ya no pude contenerme más y le pregunté qué estaba sucediendo. Pero su respuesta fue la misma de siempre. Nada, mamá, estoy bien. Pero sus ojos me pedían, o más bien me gritaban auxilio en silencio.
Ella se metió a su habitación, pero yo no iba a dejar así nada más la conversación. Tomé mi taza y me acerqué a su cuarto. Golpeé suavemente la puerta. Le pregunté si podía hablar con ella un momento. Ella abrió la puerta y me miró con una mezcla de incomodidad y tristeza en sus ojos. Me preguntó que qué pasaba. Yo la miré con ternura, como cuando era una niña, y preocupada le decía que sentía que algo no estaba bien. Sus ojos me lo decían, así que no podía evitar preocuparme por ella. Le dije que yo estaba a su disposición y que podía hablar conmigo de sus problemas, que yo era su madre y que sea lo que sea que estuviera pasando, lo más seguro es que yo lo haya pasado en mi juventud. María José bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Finalmente rompió el silencio que la había rodeado durante algunos días y me contó la verdad. Lo que me dijo me dejó atónita y llena de ira. Su novio, Gerardo, a quien había llegado a querer como a un hijo, le dio de beber mucho alcohol en la discoteca. Entonces se embriagó, por lo que cerca de la 1:30 de la madrugada, le dijo que mejor la tenía que regresar a su casa. Eso fue lo que le dijo a sus amigos, y como era su novio, ellos vieron normal que él la llevara. Sin embargo, no la trajo a la casa. Entraron a un motel. Él con el discurso de que mejor se debería recostar para que descansara y así su madre no la viera en esas condiciones. Ella aceptó, así que le siguió la corriente y que ahí, en ese cuarto, él la obligó a tener relaciones, que nunca había estado con un hombre y esa fue su primera vez. Y a pesar de que en su poca conciencia le decía que no quería, simplemente Gerardo se hizo de oídos sordos y siguió con su malévolo plan, que por eso llegó tan tarde el día de su cumpleaños. Y que lo peor fue que al día siguiente él no le llamó, así que María José le llamó a su casa, pero nadie se lo comunicaba, hasta que logró que en una de esas llamadas él contestara. Y mi hija le preguntó si iba a venir a verla, pero que él la trató de manera fría y que después de un par de días, Gerardo le dijo en la escuela que terminaba la relación, además de que se empezaron a correr rumores de que había estado con ella para enamorarla y quitarle la virginidad, como una simple apuesta que había hecho con unos amigos. Realmente me dio mucho coraje. ¿Cómo era posible que él, a quien se le abrieron las puertas de la casa y le dimos la confianza, haya hecho eso por pura diversión? Yo traté de consolar a mi hija. Le decía que no valía la pena que sufriera por un hombre como él, que el hecho de que ya no era virgen no la definía ni como mujer ni como ser humano. Poco a poco, con cariño y apoyo, logré que su estado de ánimo mejorara, pero nada me había preparado para lo que teníamos que afrontar. Más o menos como a los 3 meses de aquel suceso, mi hija se despertó y me dijo que se sentía mal, que tenía ardor en sus partes íntimas, además de sangrado, y otros malestares igual de delicados. Así que le dije que la llevaría al ginecólogo esa misma mañana, que avisaría al trabajo que llegaría tarde por cuestiones personales y que ella se pondría al corriente en la escuela después. Llegamos con el médico y nos dijo que esperáramos, buscaría un espacio para poder atenderla entre cita y cita. Así que estuvimos un par de horas hasta que él nos logró recibir. La revisó y mandó a hacer unos análisis de sangre y los resultados fueron traumáticos. A mi hija, Gerardo la había contagiado de una enfermedad de transmisión sexual, porque como te podrás imaginar, no usó protección aquella noche en que este tipo se aprovechó de María José.
Ella estuvo llorando. Yo la traté de consolar, le dije que no se preocupara, que le darían tratamiento y sanaría. Pero yo por dentro sentía que moría del coraje, quería venganza. ¿Qué se creía aquel tipejo? Si bien llevarlo a juicio no era algo que quería a mi hija, por la pena que sentía o por el qué dirán, yo no me quedaría con los brazos cruzados. Yo buscaría justicia. Si no es de la manera legal, sería de otro tipo. Llegamos a la casa y ella ya no fue al colegio y yo tampoco fui a trabajar. Me quedé con ella y estuvimos todo el día juntas. Traté de distraerla, de hacerla olvidar si es que pudiera. Y vimos un par de películas de terror y comimos todo lo que ella quiso: helado, palomitas, hamburguesa. Y cuando ella por fin se logró dormir, yo me fui a la sala. Me senté sola, únicamente, iluminada con la luz de la calle que entraba por la ventana. Y ahí me quedé. Lloré amargamente. Mi hija en esa situación, y yo no iba a dejar que ese hombre se saliera con la suya. Al día siguiente me dijo mi hija que no quería ir a la escuela. Era viernes, así que no la obligué. Le dije que descansara, pero yo sí tuve que ir al trabajo. Al llegar hablé con mi jefa, Claudia. Ella era, además de mi superior, una amiga de años, ya que trabajábamos en la empresa desde que mi hija era muy pequeña. Le conté todo y rompí en llanto nuevamente. Claudia me cuestionó que qué iba a hacer. Yo le dije que iría a hablar con los padres del muchacho para decirles de la situación. Entonces me dijo que podría ser contraproducente, que tal vez lo mejor era que ideara un plan, que con brujería se venga un corazón roto. Esas palabras me cayeron en lo más profundo de mi ser. Pensé, yo no creo en esas cosas, pero ¿y si fueran ciertas? Así que le pregunté si sabía de alguien que hiciera trabajos de ese tipo, y ella me dijo que sí. Me dijo que conocía a un señor santero, que él empezó a estudiar la santería desde joven y que incluso viajó a Cuba varios meses para aprender ahí mismo. Vivía y respiraba la religión y era muy devoto y creyente en aquella. Le pregunté que cómo lo conocía. Claudia me dijo que la había ayudado cuando estaba divorciándose de su marido, porque éste no quería divorciarse. Así que le fue a pedir que sus muertos le ayudaran. Esa misma tarde, a la hora de la comida, Claudia me llevó con el santero. Cuando llegamos, lo vi en la puerta despidiendo a unas personas. En el auto me dijo mi amiga que era él. Así que nos bajamos deprisa y el santero, al verla, nos esperó para recibirnos. Ella lo saludó y se dirigía con mucho respeto, diciéndole padrino. Nos presentó y el hombre me dio la mano y nos invitó a pasar. En su sala nos sentamos y platicamos de mi situación, de aquel chico que había hecho daño a mi hija, de la manera en que se comportó y que al final hasta la había contagiado con una enfermedad venérea. Su cara rápidamente cambió y me dijo que no me preocupara, que él me ayudaría. Lo único que me iba a pedir era que le diera algo a sus santos, como aguardiente o tal vez algún donativo, que usualmente cobra por sus trabajos porque de eso él vive, pero que conmigo haría una excepción, porque no podría salir impune un abusador. Le entregué un sobre con una suma considerable de dinero, agradecida por su ayuda y decidida a que este muchacho recibiera su merecido. El santero asintió con la cabeza, agradeciendo por el donativo y prometiéndome que haría todo lo que estuviera a su alcance para que se hiciera justicia. Después de ese encuentro, mi mente se llenó de incertidumbre. No sabía realmente qué esperar de esta experiencia, pero mi deseo de que el chico que había lastimado a mi hija pagara por sus acciones seguía siendo fuerte. El santero me dijo que sus muertos podrían hacer alguna solicitud durante el proceso,
así que debía regresar en un par de días y me daría un resumen de lo que había estado haciendo. Regresé el día acordado y me dijo que había llevado a cabo el primer ritual, que vería cambios en aquel muchacho muy pronto, que según lo que le dijeron sus muertos fue que todo saldría según lo planeado. Cuando me dijo eso, no había considerado un trabajo alterno, un trabajo para mi hija. Ella necesitaba ayuda y consuelo, así que le pedí que ayudara de alguna manera a María José, porque ella no quería ni salir de su habitación. Iba a la escuela y regresaba, pero evitaba contacto con los demás. El padrino me dijo que la llevara para que él hiciera una limpia y le abriera sus caminos. Yo asentí con la cabeza y fui inmediatamente por María José a la escuela. Le dije que la llevaría a almorzar, pero que al terminar le presentaría a un amigo. Ella me dijo que estaba bien, un poco extrañada porque sabía que yo era una mujer con pocas amistades y a todas ella conocía. Cuando llegamos a la casa del padrino, él nos abrió la puerta y nos invitó a pasar. Mi hija entró como con un poco de temor y me volteó a ver con unos ojos extraños, así como diciendo, ¿a dónde me trajiste? Él, muy amable, nos ofreció algo de beber y se puso a platicar con ambas. Un ratito después comenzó a eructar muy fuerte. Volteó a ver a María José y le dijo que estaba muy cargada de malas energías, que debería de hacerle una limpieza energética o espiritual para que dejara a un lado todo lo malo que tenía. Mi hija curiosamente aceptó, y eso me dio esperanza de que quería salir de aquel hueco. El padrino hizo lo propio y cuando terminó, me volteó a ver y me dijo que ella iba a dormir toda la tarde, que la dejara descansar, que al día siguiente estaría mucho mejor. Efectivamente, durmió toda la tarde. Se despertó casi a las 8 de la noche, con un mejor ánimo y hasta bromeó conmigo. Con el transcurso de los días empecé a notar algunos cambios en la actitud de mi hija. Su tristeza y sufrimiento parecían disminuir y el ánimo comenzaba a mejorar. Me atreví a preguntarle si sentía alguna diferencia o algo inusual y ella simplemente sonrió y dijo que se estaba sintiendo mucho mejor. Era evidente que sea lo que sea que haya hecho el santero, la había ayudado. Unos días más tarde, el padrino llamó para decir que estuviéramos pendiente de los acontecimientos en los próximos días, porque Gerardo reaparecería en la vida de María José, que no dejara que se acerque a ella, ya que en su casa se dieron cuenta de que se le estaba haciendo un trabajo al chico, y como ellos son creyentes de la brujería, tratarían de dar una estocada para que se librara de nuestro trabajo, que cuando vaya no lo dejemos entrar y que le dijéramos que las puertas de nuestra casa y nuestros corazones estaban cerrados definitivamente para él, que éste trataría de dejar una brujería en alguna parte de nuestra casa, por lo que deberíamos de revisar inmediatamente cuando él se fuera. La llamada del padrino me dejó atónita. Sus palabras eran un recordatorio de lo serio y complejo que era este proceso de justicia que habíamos emprendido. Pasaron algunos días y estábamos en estado de alerta. Sabíamos que Gerardo podría aparecer en cualquier momento y debíamos estar preparadas para enfrentar la situación. Manteníamos la casa cerrada con llave y vigilábamos cuidadosamente cualquier movimiento fuera de lo común. Finalmente, un día, mientras estábamos cenando, Gerardo se presentó en nuestra puerta. Pude ver la sorpresa en sus ojos cuando María José, con determinación, le dijo que no podía entrar, que las puertas de nuestra casa y de nuestros corazones
estaban cerrados para él definitivamente. Mi hija mantuvo la calma y la firmeza, y eso me llenó de orgullo. Gerardo, desconcertado y frustrado, se retiró. Después de su partida, revisamos meticulosamente cada parte del jardín, tal como nos había aconsejado el santero. No encontramos nada inusual, pero estábamos conscientes de que esto todavía no había terminado. Como a la semana de aquella visita, Gerardo regresó nuevamente, pero ahí nos percatamos de que tenía algo en las manos. Le dijo a mi hija que quería dejarle un obsequio para disculparse de cómo terminó el noviazgo. Ella se mantuvo firme y le dijo las mismas palabras de la vez pasada. Cuando se fue de la puerta de nuestro hogar, vimos que había dejado en una planta que teníamos en la entrada una bolsa. Aquella bolsa que quería darle como obsequio. Yo le dije a María José que no se acercara, que yo vería qué era. Al abrir la bolsa de plástico negra, vi que en el interior había un peluche, pero tenía un olor peculiar, así que no quise tocarlo con las manos y solamente lo cerré muy bien y dejé en la basura. Le llamé al padrino para decirle lo sucedido y él me dijo que se lo llevara lo más pronto posible. Así que le dije a mi hija que fuéramos de una vez para allá, sin importar que eran casi las 11 de la noche. Llegamos y le dejé la bolsa con el peluche. El santero me dijo que se encargaría del asunto y que nos fuéramos a casa. Al par de días le llamé por curiosidad para preguntarle qué era lo que contenía aquel peluche. Su respuesta fue vaga y llena de misterio. Nada más me dijo que lo había analizado cuidadosamente y que era un objeto de brujería, un vínculo con la magia negra. No me dio más detalles para no preocuparme. Solo me dijo que ese chico ya no volvería a molestarnos y que ya se había encargado de él. Mi hija terminó la preparatoria y entró a estudiar la carrera de psicología. De Gerardo lo último que supimos fue que sus padres lo llevaron a la Ciudad de México porque estaba gravemente enfermo. Me imagino que la enfermedad venérea no se la curó y esta fue evolucionando. Y tal vez alguna otra enfermedad apareció para hacerle compañía. Podrías preguntarme si me dio remordimiento. La respuesta es no. Una persona que se aprovechó de mi hija, que es la persona que más amo en el mundo, la engañó, abusó y luego despreció. Lo que sea que le haya sucedido fue poco. A mí podría llegarme el karma, pero lo abrazaría con mucho gusto. María José al día de hoy es una mujer casada con 4 hijos a los cuales amo. Ella me insistió muchos años en que volviera a retomar mi vida amorosa. Yo siempre decía que no porque no me sentía lista. Sin embargo, me he dado la oportunidad de conocer más a fondo a un hombre. Creo que a mis 50 años de edad tengo tiempo suficiente para vivir la ilusión de retomar el amor. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?